En este sexto domingo durante el año hemos rezado diciéndole a Dios nuestro que Él se complace en habitar en los corazones rectos y sencillos. Esos corazones rectos y sencillos, o esta expresión, hay que entenderla en el contexto de la liturgia, de la celebración, de la expresión de la fe. No se trata solo de una cierta rectitud de intención, una cierta bonomía, una cierta humildad o presencia sencilla. Se trata de la rectitud según la voluntad de Dios, de salvar a todo el mundo. Se trata de la sencillez que implica el corazón de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La comprensión de esta realidad y esta disposición corresponde con el pedido que hemos hecho, que nos dé la gracia de vivir de tal manera que nosotros constituyamos una morada digna de su agrado. Ese tal es el talante del cristiano que vive de un corazón recto y sencillo y es el mejor pesebre, es la mejor casa, la mejor hospedería, la mejor manera de recibir al Señor. Los textos de la palabra de Dios que hemos proclamado nos ayudarán a encontrar algunas notas más sobre cómo vivir ese talante que hace agradable a Dios su presencia en nosotros. En la primera lectura del libro de Jeremías se plantea, al estilo de las viejas enseñanzas, el tema de los dos caminos. Se afirma que uno es el camino del maldito y el otro es del bendito. Es maldito aquel que confía solo en el hombre, en sus fuerzas, en la carne, y su corazón se aparta del Señor. Es bendito el que confía absolutamente en el Señor. Se plantean con dos imágenes. El maldito es como un matorral en medio de la estepa, en medio de la aridez, no da frutos, vive al viento. Mientras que el bendito es aquel que, como un árbol plantado al costado del río, que tiene raíces profundas, mucho follaje y siempre produce frutos. Igual aspecto aparece en el Salmo: feliz el hombre que confía en el Señor. San Pablo nos habla de el valor que tiene para la fe cristiana la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y nosotros no solo aspecto de la vida de la fe que no es muy abordado, sin embargo es constituyente y es fundamental. Deberíamos detenernos más en él, no solo en la celebración litúrgica, sino en la casa y en la conversación personal con las personas que queremos y que creen en Cristo, para ahondarlo, para despertar esperanzas, para generar movimiento, el deseo de participar de esa realidad de la resurrección, ya que desde el bautismo lo hacemos. Estos dos temas, tanto de la bendición, que nos impele, mueve el corazón a decir quiero ir por el camino del bendito, y quiero participar de la resurrección, serían suficientes argumentos para preguntarnos ¿y cómo se hace? ¿Cómo se vive como un bendito? ¿Y cómo puedo participar de esa resurrección? En el Evangelio de San Lucas se propone un plan, un programa de vida que nos muestra, en primer lugar, a Jesús orando. Jesús se pasó toda la noche orando. Siempre que Jesús está orando, lo que sigue es algo verdaderamente importante, fundamental. En este caso diríamos también fundante. ¿Qué hace Jesús después de esa larga oración? Convocó a los 12, los eligió entre todos los discípulos, los llamó para que estuvieran con él. Lo primero que hace Jesús es fundar la comunidad. Una comunidad donde se reciba su palabra, donde se cree el clima, el hábitat propio para vivir esa bendición y la expectativa ahora para nosotros de la resurrección. Después sigue el programa de vida que dice una parte en términos generales para la muchedumbre que acompañaba a los discípulos y otra parte, a mi modo de ver, específicamente para los discípulos. La primera parte tiene que ver también con dos caminos. El primero sería la bienaventuranza o felicidad. Y la segunda parte, un ay de ustedes, que suena lamentoso y profundo como los ayes de la impotencia de la muerte. En el caso de los felices, se dice que son felices los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre. Es que Jesús predicaba para gente que vivía en una situación tremenda, infrahumana, muy difícil. Él no tiene poder político ni religioso, solo tiene el poder de su amor y de su palabra, generando con gestos y palabras elocuentes
el hábitat de la comunicación. Es ahí donde Jesús trata de llegar al corazón de la gente. No puede solucionarles inmediatamente la vida, pero les anuncia que Dios está de su parte. Dios está de parte de las víctimas. La pobreza, el hambre de mucha gente no tiene que ver con que sean vagos y no quieran trabajar. A veces se trata del egoísmo individual que cierra posibilidades, del egoísmo colectivo, familiar, que se retroalimenta y se sostienen solo mutuamente, o el egoísmo colectivo de sociedades, de clases sociales, de estratos que se cierran en sí mismos sin abrir el corazón a la realidad del otro. O solo dan migajas sin involucrarse, sin intervenir y sin invertir todo lo que Dios les ha dado a quienes son verdaderamente ricos y pudientes. Y también dice, felices cuando sean perseguidos a causa de mi nombre. Es claro que eso va dirigido a los discípulos. Ser discípulo y apóstol implica no ser como los demás. Es el seguimiento de Jesús el que nos condiciona o determina o nos dirige inflexiblemente a seguir el mismo camino de Él. Jesús fue rechazado, Jesús fue incomprendido, Jesús fue traicionado. Felices los que sean llamados e interpelados a causa de mí. Es un signo, un indicador del verdadero discipulado. Y por último, el ay, que suena como el ay de quien llora algún familiar, algún amigo, algún hijo muerto y está ante el cadáver en la irreversibilidad de la muerte. Ay de ustedes que viven así, hay de ustedes que están satisfechos, que son ricos, que ríen, mientras todo el mundo la pasa mal. ¿Está mal ser rico y está mal reír? No. ¿Está mal vivir una riqueza inocua, estéril? ¿Está mal reír efímeramente, desproporcionadamente, en el festival del mundo, mientras otros pasan innumerables carencias? También es cierto que los dos caminos se plantean como una realización, tanto que la primera lectura nos dice maldito, no es que va a ser maldito, es maldito en sí mismo por vivir así, y es bendito por vivir del otro modo, y se trata de los felices, los bienaventurados que ya lo son porque han asumido ese estilo, porque viven con la expectativa y la confianza solo puesta en el Señor. Ay de ustedes que viven así, como muertos, como definitivamente cerrados, y es imposible abrir ese corazón, porque ustedes ya tienen el castigo en sí mismo. No se trata de una amenaza, se trata de una constatación. El programa de vida que Jesús ofrece al que quiera vivir como un bendito, al que le importe verdaderamente la resurrección, al que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, aquel que ha comprendido que ha sido convocado para ser verdaderamente discípulo y apóstol del Señor. Ser cristiano y poder vivir la dimensión del corazón recto y sencillo, donde le gusta habitar a Dios, es cosa seria. Hay que pensarlo, hay que rezarlo, hay que conversarlo, hay que ayudarse a vivir así.